La verdad, iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al coronel en servicio pasivo Fausto Barrezueta, un ex militar que ha tenido una larga carrera en la Fuerza Terrestre. Recordamos las tareas que cumpliera en diversas acciones, por ejemplo, en la región amazónica, en el combate al narcotráfico, y también su preparación como comando, como paracaidista. Quisiera si nos puede resumir, para conocimiento, su hoja de vida. Usted estudió en un país en donde hay una gran escuela para el combate al terrorismo, como en España. ¿Qué estudió? ¿En qué condiciones? Coronel Fausto Barrezueta, un gusto, muy buen día. Muy buenos días, Miguel, y a todos quienes nos escuchan en esta prestigiosa radio. Gracias por esta oportunidad. Bueno, en relación a la preparación que, gracias a la institución armada, he tenido la suerte y el honor de prepararme en el combate contra terrorismo. Inicialmente mi formación siempre fue en las Fuerzas Especiales, unidad donde parte mi preparación, para luego formarme en el combate al terrorismo, tanto en Chile, en España. Tengo formación en los Estados Unidos y he realizado ciertas actividades tendientes a la misma con diferentes organizaciones internacionales que combaten al terrorismo. Una experiencia bastante agradable, muy fuerte, para poderla diseminar cómo se puede combatir al terrorismo cuando éste se enfrenta o cuando éste está presente o puede venir. Gracias a las Fuerzas Armadas tuve el honroso cargo de estar en la unidad élite de las Fuerzas Armadas, como del Grupo Especial de Operaciones contra Terrorismo, en donde por el paso de la misma estuve desde los grados de subteniente, teniente, capitán, mayor, teniente coronel, llegando al grado de ser el comandante de la unidad. A lo largo de esa trayectoria uno va asimilando mucha experiencia sobre no solamente el aspecto táctico, sino también el operativo, y ya en las jerarquías un poco más altas, cómo poder nosotros tomar decisiones para poder dar el mejor asesoramiento a la autoridad que toma la decisión de una intervención en caso de tener los objetivos de alto valor para poder neutralizar a la amenaza. Esta preparación pues se lo realiza en diferentes etapas de la formación militar. Entonces el conocimiento mismo de cómo se puede enfrentar, las actividades que se pueden realizar, son cosas fundamentales que salen de una preparación a lo largo de los años, y que las personas o las autoridades que tienen que tomar la decisión para poder resolver una crisis son de importancia mayor en la toma de decisiones. Coronel Fausto Barrezueta, ahora cuéntenos qué es el GEO, el Grupo Especial de Operaciones, cómo se creó, si es una unidad de élite, ¿qué hace? Bueno, el Grupo Especial de Operaciones contra Terrorismo fue creado en los años de los 1980, precisamente cuando hubo ya inicios de acciones subversivas, acciones terroristas, y su formación inicialmente fue con un entrenamiento americano. Tiene una raíz en la formación de todo lo que es el combate, inicialmente con el combate urbano, después las acciones antiterroristas, las acciones de contraterrorismo. Como manifesté, a lo largo de sus años, y a lo largo de sus 37 años de vida, esta unidad élite de las Fuerzas Armadas es una unidad altamente preparada, es una unidad donde para llegar a la misma se necesita una rigurosa selección del personal. No cualquiera puede ir a esa unidad, se necesita una rigurosa selección de personal, capaz de que el personal que ingresa a la misma esté físicamente preparado, intelectualmente en capacidad para poder tomar decisiones bajo presión, como nosotros llamamos,
y pueda estar capacitado para poder discernir a quién disparar, a quién no disparar en fracciones de segundo. La preparación de la misma, esta unidad, conlleva a que el alto mando militar siempre tenga, o las Fuerzas Armadas y el país tiene una unidad que está lista para poder realizar este tipo de eventos que pueden dar solución a actos terroristas. El GEO también ha dado servicio para la protección del presidente de la República, dada su condición de alta preparación. Sí, el Grupo Especial de Operaciones, cuando tuve la suerte y el honor de ser el comandante, se formó inicialmente un destacamento en la Presidencia de la República por las diferentes actividades que tenía en ese entonces el señor presidente, y se le hizo un estudio de inteligencia para ver cuáles serían los lugares que podían ser vulneradas la seguridad. Entonces, al ver esta situación, me presenté en la Casa Presidencial, manifestando que el presidente tenía, luego de un estudio de inteligencia, se determinó que era importante que la unidad o un destacamento de la unidad esté presente en la misma. Hasta el día de hoy sé que el Grupo Especial de Operaciones realiza la seguridad física, uniformada, como nosotros llamamos, para poder dar la protección a los presidentes de turno. Concomitante con esto, también cuando ha habido los cambios de mando entre los presidentes, una de las misiones también es dar la seguridad presidencial a las diferentes autoridades que vienen a visitar nuestro país. Coronel Barresueta, con esos antecedentes y dada la calidad de este grupo especial de élite, el GEO, ¿cómo enfrentar al terrorismo? De lo que usted ha aprendido en Chile, Estados Unidos, en España, ¿cómo enfrentar al terrorismo cuando se presenta con acciones terroristas como se han evidenciado últimamente en el país? Es importante señalar aquí que a raíz del 27 de abril, el Consejo de Seguridad declara al terrorismo como una amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por consiguiente a la seguridad integral. Esto es muy interesante determinar, porque no es a los grupos, sino a los elementos estructurales del Estado y a su seguridad integral. Esto compromete mucho ampliamente a lo que vamos a enfrentar muy posteriormente. De manera que enfrentar al terrorismo y desarrollar una nueva seguridad, esto implica reconocer y definir una cadena de conceptos que están ligados a esta actividad criminal y a los actores que estos definen como portadores de este tipo de acción. Para ello se requiere de un liderazgo bastante fuerte para la gobernabilidad dentro del país. Los atentados terroristas que pueden realizarlos a través de el crimen organizado, el narcotráfico, movimientos insurgentes, etcétera, han logrado amenazar el valor principal inmaterial del país y de la sociedad. Es un valor esencial y universal que toda persona requiere, que es la libertad y la seguridad. Son valores que debemos defender por encima de todo lo que sea, pues en ello están fundamentados el desarrollo y la autoestima de todo un pueblo y de un sistema político democrático, una democracia que sea disciplinada, una democracia ordenada. No olvidemos que la seguridad va paralela al desarrollo. Pues normalmente dice, sin seguridad no hay desarrollo y sin desarrollo no hay seguridad. La palabra seguridad abarca casi en todos los campos, a todos los niveles. También podríamos manifestar que ahorita estamos entrando casi a una guerra asimétrica. El terrorismo está presente a lo largo de toda la historia. Se define como un carácter vinculante con la política. Esto hace que sea diferente de otras formas de cómo es la violencia a través de la implementación o manifestaciones de las mafias del crimen organizado. El narcotráfico hoy en día en el Ecuador es un puntal que tenemos que estar orientado hacia ese eje. Lo grave de todo esto es que la moral de la sociedad es la que está como objetivo del terrorismo. Aquí es donde una acción
táctica terrorista tiene una repercusión estratégica lo que está sucediendo en este momento en las diferentes provincias de la costa, especialmente en la provincia de Manabí, en Guayaquil y en Esmeraldas. Fundamental el combate al terrorismo. El mejor remedio para poder combatir al terrorismo, crean señores, es las medidas preventivas orientadas al aislamiento, a la neutralización de toda acción por parte de grupos estructurados para combatir este fin. Para combatir este mal es importante que todas las instituciones del Estado, bajo un liderazgo firme, implementar este tipo de medidas antiterroristas tendientes a reducir la presencia de estos grupos a través de la presencia del Estado en los lugares apartados de las provincias fronterizas. Es importante dar atención a las provincias que son un poco marginales o que han estado siempre marginadas a lo largo de la historia. La presencia del Estado es fundamental a través de las carteras de Estado que pueden cada una de ellas implementar su iniciativa. La iniciativa de cada una de las carteras de Estado va a correr fundamental a través de la Secretaría de Seguridad Pública y del Estado, montar una iniciativa, el impulso de cada una de los ministerios. Se me ocurre en este momento, por ejemplo, la implementación de iniciativas antiterroristas por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, que juega un papel fundamental en la frontera, ¿no es cierto? La presencia del Estado en la frontera. ¿Para qué? Para reducir el ingreso de armas. ¿Por dónde entran las armas? Por el norte. No tenemos fábrica de aquí de armamento. ¿Por dónde entra la munición? Por el sur de nuestro país. ¿Por dónde entra la droga? Por el norte de nuestro país, por el sur del país. Entonces, todas esas medidas antiterroristas con iniciativa propia de los organismos del Estado tienen que ser implementadas de una forma muy serias y guiadas precisamente por gente técnica para poder ello. Porque usted sabe que todas las acciones tácticas por parte de grupos pequeños, de las pandillas, que son los elementos fundamentales para que el narcotráfico tenga su auge, es dotarles de armas. Esos muchachos de 20, 25, 30 años que están al frente ahorita de las acciones tácticas, no es que tienen el dinero como para poder tener armas, munición, equipos, los medios de comunicaciones. Son quienes, las organizaciones tras de ellos, quienes están. Eso es el fundamental. Buscar los objetivos de alto valor para golpearles a esas mafias del narcotráfico. Dificultar a los terroristas el acceso a los diferentes medios para llevar a cabo todos sus atentados. Como decía, los terroristas siempre van a requerir armas, equipos, explosivos, que necesitan un recurso para reclutar nuevos miembros, lo que está pasando en la costa. Las comunicaciones que son fundamentales para que sus acciones sean efectivas a través del impacto psicológico que están negando a la sociedad la paz y la tranquilidad. Coronel Barresueta, de la explicación que nos hace, ha hablado de las medidas preventivas, las medidas antiterroristas, que son fundamentales, pero también cuando se presentan ya los hechos, hay las acciones para reprimir ya los hechos terroristas. ¿Cómo enfrentar esto de su preparación? ¿Cómo actuar? A sabiendas de que un militar está preparado, a diferencia de la policía que resguarda el orden interno, el militar está preparado para una guerra, está preparado para enfrentar estos desafíos y acabar con el enemigo, porque esa es la realidad. ¿Cómo reprimir a los terroristas? Bueno, normalmente aquí es importante establecer un principio. El Grupo Especial de Operaciones, las unidades élites o las diferentes unidades que están ahorita del ejército al frente de esta tarea muy complicada y muy difícil, es la implementación de inteligencia, de contrainteligencia. Una vez que inteligencia ha establecido la información o la inteligencia necesaria para la intervención posterior de una intervención por parte de una unidad élite o de grupos especializados en el combate urbano o de la intervención de una unidad especializada como el GEO en el contraterrorismo, es importante que
establecer, y una vez que está la inteligencia ha determinado los objetivos de alto valor, el Grupo Especial de Operaciones analiza cómo poder realizar una acción. Y esta acción la tiene que realizar o cumplir bajo una disposición política estratégica que lo puede realizar a través del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Son los que dan la disposición para poder realizar la intervención de dicha unidad. No así como las unidades que realizan este combate urbano, que están también colaborando. Como usted manifiesta, es distinto a las operaciones que realizan la Policía Nacional. La Policía Nacional hace un trabajo muy eficiente en el combate al terrorismo, como medidas preventivas, como medidas antiterroristas, como medidas que pueden disminuir el combate. Aquí hay que tomar una diferencia. Es que, por ejemplo, en el artículo 700, en el decreto 730, en donde manifestó las actividades que pueden realizar las unidades para el combate al terrorismo, llamo a las autoridades competentes en este caso, como es al señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, a la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, a la Fiscalía. Ellos son las personas indicadas para dar la seguridad jurídica y la seguridad a las unidades de alto valor, a las unidades élites de las Fuerzas Armadas, como también de la policía, para que sean ellos los garantes de brindar la seguridad a las unidades que van a realizar las acciones en beneficio de la sociedad, ¿no es cierto? Porque el artículo 17 de la Ley Orgánica regula el uso legítimo de la fuerza del Estado, donde establece como un derecho del personal militar y policial, ¿no es cierto?, a contar con la protección del Estado a través de las entidades reguladoras por esta ley para el ejercicio de su deber en condiciones que favorezcan su dignidad y su seguridad. De manera que estas autoridades proponer a la Corte Constitucional una medida que favorezca su dignidad y su seguridad, porque son unidades altamente preparadas en donde no están pensando de que el momento que van a realizar tal o cual acción estén sujetas a que mañana ya estén con acción preventiva o con una investigación hasta determinar la voluntad del señor juez. En este sentido, la disposición del artículo 3 del artículo 770 de a que el aporte de manera concreta ninguna disposición haya sido dada en la ley orgánica. Es importante que el artículo 160, recuerdo, de la Constitución de la República, dispone los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional serán juzgados por los órganos de la función judicial. En el caso de delitos que sean cometidos dentro de su misión específica, serán juzgadas por salas especializadas en materias militares y policiales, pertenecientes a la misma función judicial. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Todo está hecho. No hay nada más que aumentar ni disminuir, sino que simplemente sean la función judicial la que active ese tipo de las salas penales, militares y policiales pertenecientes a la función judicial, y los jueces que tienen que actuar sobre ella deben tener un conocimiento pleno de la función o del trabajo mismo de las Fuerzas Armadas. ¿Qué tipo de trabajo realizan? Coronel Barrezueta, sí. Es importante lo que usted ha señalado, el acompañamiento que debe dar la justicia, la fiscalía, porque recuerdo que usted fue jefe en la Brigada 19 Napo, en el Coca, y en más de una ocasión usted denunció, recuerdo públicamente, cómo se destruía y se sigue destruyendo plantaciones o gasolina blanca para el procesamiento. Usted siempre denunció y actuaban en esa región. ¿Cómo debe acompañar el fiscal, el juez, para que esta sea una acción de Estado? No solo la acción de Fuerzas Armadas o de la policía, que si no tiene acompañamiento simplemente no funciona la estructura del Estado. Sí, en realidad, para poder realizar este tipo de operaciones que son en la frontera, como es el control de la droga,
las sembríos de coca. Indudablemente el respaldo como fuerza o como equipo era el que el señor fiscal de turno, la persona que nos acompañaba a la operación. Tenía que ir el fiscal a presenciar la acción, y sea él que ahí en el campo, en el terreno mismo, vea la acción que se está realizando por miembros de las Fuerzas Armadas, para que en el marco de su acción operacional, en el marco del respeto a los derechos humanos, en el marco del respeto al derecho internacional, se cumplan con todas las reglas establecidas. ¿A fin de qué? A fin de que el día de mañana las fuerzas de seguridad, en este caso las Fuerzas Armadas, el personal de tropa, el personal de oficiales, no estén metidos o desviada su atención de estar en los juzgados, estar con abogados o viendo cuándo le toca una audiencia pública. Eso no. Nosotros, con la experiencia que uno tiene, invoco a que tanto la Fiscalía, el momento que hay un evento de esta naturaleza, tal vez buscar un formulario en donde, como alguien decía, salen libres los delincuentes porque no está bien hecho o no está bien redactada el informe, o no hay acusación, o falta de mecanismos como para poder violar el debido proceso. Nosotros, gracias a la análisis detallado y viendo que no exista ningún problema, hemos tenido que actuar de esa manera, con el fiscal en la mano, con abogado en la mano, juntos a la operación para evitar cualquier tipo de acciones futuras que comprometan o desvíen la atención del grupo que estuvo al frente de ese tipo de incidentes o de las operaciones. Es muy fundamental. Por eso invoco nuevamente que es un factor fundamental. Las Fuerzas Armadas están determinadas o están bajo una responsabilidad para determinar quién o no ha actuado bien. Son los jueces. El coronel Fausto Barresueta es también abogado de la República y quería preguntarle de su preparación, ¿quiénes son los terroristas? ¿Cómo conceptuar, cómo calificar a un terrorista? ¿Qué hace para que sea identificado como ello y se pueda combatir, reprimir estas acciones terroristas? Bueno, ese campo es muy interesante. Trae en el análisis psicológico, psíquico, antropológico para el análisis de una persona. Inclusive el aspecto cultural o de país es determinar a una persona como terrorista dentro de su forma de ser, es bastante profundo. Pero en forma general, en forma macro, al terrorista se lo puede conocer por su acción, ¿no es cierto? Son gente que está decidida a causar el máximo pánico, el máximo daño físico, psicológico, porque ellos saben perfectamente que van a hacer algo que está en contra de la ley, al margen de la ley, y saben que si es que regresan, qué mejor, pero para ello me preparo. Ellos saben perfectamente que pueden causar un impacto psicológico. Ellos estudian al adversario. Y usted sabe que un terrorista no solamente actúa dañando la estructura física, sino el impacto psicológico a la familia, a las personas. No solamente podemos hablar de esto. Recuerde usted en las manifestaciones del año 2019 y del 21. En Tungurahua, octubre 19, junio 22. intentaron contaminar el agua, en uno de los tanques de agua. Imagínese lo que es eso. Eso tal vez por broma, tal vez por querer someter a la autoridad o irse en contra del gobierno. No, señores, están yéndose contra la humanidad. ¿Esas son acciones terroristas? ¿Esas son acciones es una acción bioterrorista, porque está afectando a la humanidad, a las plantas, a la agricultura, al ganado. No es fácil decir contaminemos el agua. No saben el concepto o la profundidad del daño que pueden hacer. Lo que pasa es que uno tiene que estar bien centrado en la cuestión del tema del terrorismo. Porque aquí en nuestro país hay muchas autoridades que no quieren dar un impulso a la mayor seguridad que puede tener.
porque mañana se va un gobierno, se va este gobierno, mañana vendrá otro gobierno. Entonces, la seguridad siempre va a estar presente, las acciones de insurgencia siempre van a estar presentes mientras no haya una erradicación total de la insurgencia, del terrorismo, de actos violentos. Coronel Barrezueta, ¿y cómo actuar con quienes en la práctica cometen actos terroristas? Como fue el de Esmeraldas, ¿cómo actuar? ¿Cómo actuar? ¿Cuál es el papel de un miembro de élite del GEO? Bien, como le manifestaba, actuar ante estos grupos de acciones tácticas terroristas es lo que está haciendo ya las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? Su preparación con las medidas antiterroristas que se les manifestó y aquí lo que no he visto en los medios de comunicación es que en las acciones están acompañando tal vez un fiscal cuando hay una neutralización y o eliminación de uno de los cabecillas, porque es importante la integración total del conjunto de los participantes en una de estas acciones. El juez debe, en este tema de terrorismo, debe haber jueces calificados para poder tomar en serio la actividad propia de cómo definir el terrorismo, de definir qué causó el terrorismo, qué causa el terrorismo, cómo clasifica el terrorismo. Toda esa actividad propia para poder el juzgamiento posterior es una responsabilidad netamente del juez. Entonces, nuevamente digo yo, la activación de la sala de lo penal militar, la sala de la penal policial, porque tarde o temprano todas esas actividades deben estar activadas para evitar cualquier tipo de actuaciones como se ve ahora, que salen con habeas corpus, salen con diferentes, limitan de las garantías constitucionales que tiene la Constitución de hoy día. Por eso es importante, Miguel, el realizar una reforma al COIP, capacitar a los señores jueces sobre las operaciones militares y policiales, a fin de tener un conocimiento pleno y ver la funcionalidad misma del trabajo de unidades. El trabajo que realiza la unidad élite del Grupo Especial de Operaciones tiene que tener otro tratamiento porque la decisión que toma el nivel político estratégico para el empleo de esta unidad tiene que tener una seguridad jurídica que debe estar latente siempre. Y Coronel Barrezueta, ¿y no puede haber temor en un miembro del GEO o un miembro de Fuerzas Armadas cuando en el decreto 730, a propósito de lo que usted se refería, se dispone al sistema penitenciario tomar estrictas medidas de seguridad para el personal militar y policial que como resultado de las operaciones militares y policiales antiterroristas sean sometidos a procesos judiciales penales con la finalidad de garantizar su integridad? Esto de alguna manera no pudiera afectar, porque no pueden ir a un centro penitenciario cualquiera quienes están combatiendo en nombre del Estado a estas acciones terroristas. A ver, con respecto al artículo 3 del decreto 730, yo considero que no aporta de manera concreta ninguna disposición, ya que haya sido dado ya que está dado en la ley orgánica. Al contar con la protección del Estado a través de las entidades reguladoras de la ley para el ejercicio de su vida y condición que favorecen la dignidad y la seguridad del Estado. Es por ello que le digo que es importante aquí la participación directa y concreta del señor presidente de la Corte Nacional de Justicia, la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura y de la señora fiscal de la Nación. Estas tres autoridades, proponer algo a la Corte Constitucional para la revisión o las reformas al COIP es importante, porque si nosotros tenemos un código orgánico integral penal que no está acorde a la lucha contra el terrorismo, que no está acorde a que las fuerzas de seguridad y que el monopolio de la seguridad la tiene el Estado y que no concuerda con una constitución que va a paralelo a la misma actividad que se pretende. Entonces, hay cosas que existen decretos, existen leyes,
pero que no aportan mucho en esa situación. Claro. Las disposiciones están claras en las leyes orgánicas. Claro, usted ha tocado un tema importante. El artículo 54 de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza, que está publicado en el registro oficial 131 del 22 de agosto del año pasado, en donde dice este artículo, cuando habla de la presunción de inocencia y debido proceso en el caso de quienes ejercen estas acciones como militares y policías, y aquí llama la atención, y usted ha invocado hoy a estas instituciones, al presidente de la Corte Nacional, presidente del Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, dice ya aquí en la ley: el Estado, a través de las entidades competentes del sistema judicial, implementará programas de capacitación permanente a los servidoras y servidores judiciales a fin de promover la idónea aplicación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva cuando actúa un militar. Pero de esto no conocemos muy poco, nada de la capacitación de los jueces. Y por eso hay juicios desde la época del combate Alfaro Vive Carajo, juicios todavía algunos pendientes del 30S del 2010, por falta de entendimiento de los jueces que mantienen procesados en estos casos a militares. El caso de Alfaro Vive Carajo, incluso desde antes de la Declaración de Roma del 2002, en donde se cataloga al terrorismo y se juzga antes de eso a quienes y mantienen los procesos abiertos. ¿Esto es correcto por falta de capacitación de los operadores de justicia? A ver, es importante también que los señores jueces sepan distinguir cuando las Fuerzas Armadas hacen operaciones de combate urbano, las operaciones militares y las acciones de contraterrorismo. Es importante también diferenciar la actividad propia y profesional que realiza nuestra Policía Nacional. Cada uno tiene distintas funciones, cada uno tiene misiones distintas. Hoy en día la responsabilidad directa recae precisamente en la Policía Nacional. Hoy en día el apoyo de las Fuerzas Armadas al combate al terrorismo está dada el aporte también a la Policía Nacional en complemento. Pero si no se puede, si para poder llegar al objetivo deseado por parte del gobierno, al objetivo deseado de la sociedad civil, es precisamente que los militares pueden cometer errores, ¿verdad? Sí, pero el juez es la persona que tiene la obligación de determinar qué tipo de error tiene, ¿no es cierto? Pero en cambio, cuando es una acción contra terrorismo, el terrorismo por sí mismo ya viola ciertos derechos humanos de la sociedad como un todo. Entonces, el discernimiento de quién determina qué es terrorismo, qué es delito común, qué es una acción diversa, es propiamente el juez. Por eso es que lo que estamos viendo es cosas que realmente dicen solo en nuestro país sucede. Por eso yo invoco nuevamente a que los jueces que tengan que ser señalados para poder tomar carta, para tomar conocimiento, procedimiento, deben estar preparados. No todos los señores jueces pueden estar en este tipo de casos para poder resolver algo que es anhelado por todos, hasta por los mismos jueces, por las mismas autoridades. Entonces, una cosa es hablar, una cosa es preocuparse, otra cosa es vamos a la acción. Actuar, claro. Coronel Barresueta, en definitiva, el grupo de élite del GEO, usted como ex jefe del GEO, cuando se producen estas acciones terroristas hay que actuar con todo el peso que el Estado y la ley le da. Si hay acciones terroristas que matan a personas a veces inocentes, simplemente el militar, el policía tiene que actuar con todo el rigor y reprimir, actuar en este sentido. A ver, Miguel, aquí hay que diferenciar una cosa. Estas unidades altamente preparadas, no es que sí se hay que actuar con todo el peso de la ley, no. Las unidades de este tipo de preparación, ¿no? Son unidades, como les decía inicialmente, rigurosamente seleccionados para poder actuar en este tipo de eventos. Son unidades en donde el personal
está capacitado para decir a quién disparar y no disparar, sino la intervención de esta unidad no es el de ir y aniquilar o matar o eliminar, no. La actividad propia del contraterrorismo es el de neutralizar a la amenaza, y que producto del enfrentamiento, del cruce de fuego, toca eliminar, pues se eliminará la amenaza al que está disparando, al que ha iniciado un fuego contra un contraterrorista. No es de que va y elimina al que va y se asoma, no. Por eso es que el entrenamiento y la preparación que tiene un elemento del GEO es 50% de su capacidad humana y 50% de la tecnología y del armamento que posee. Esas unidades deben tener un equipo y un armamento de alta tecnología. Precisamente es por ello. Se invierte demasiado dinero en la preparación de un hombre GEO. La preparación de las unidades de élites en todo el mundo lo hacen así. Como les manifesté, tuve la suerte de ver a otros ejércitos, a otras unidades que van en el mismo carril. Su preparación es bastante costosa. Entonces, la técnica que realizan es muy profesional, porque en base a ella no necesariamente llega a la eliminación de una persona, no necesariamente, no. Coronel Barresueta, queremos agradecerle su atención, nos ha ilustrado mucho sobre esto. Solo hacer una referencia. Hace tantos años se combatió al grupo Alfaro Vive Carajo y hay juicios todavía. Conozco de un ex ministro de Defensa que vive en Estados Unidos, ya debe ser octogenario, que en el ejercicio de su tarea en Fuerzas Armadas fue perseguido por la acción contra Alfaro Vive y vive en Estados Unidos. Igual un ex comandante de la Policía Nacional que murió en los Estados Unidos, perseguido por la justicia ecuatoriana. Él fue miembro del GIR en su época y murió perseguido por la justicia. Muchos han muerto en el exilio, cuando aquí el Estado debiera proteger a eso, Coronel Barresueta. Sí, desgraciadamente en esa época, estamos hablando de muchos años atrás, en donde la unidad esta del Grupo de Intervención y Rescate es una unidad que le conozco profundamente, es una unidad altamente preparada. Son policías de extrema entrenamiento, están preparados para enfrentar a la amenaza en sus diferentes formas que se está presentando, porque ellos son los iniciales para poder acudir a este llamado. Desgraciadamente, en esa época no estaba todavía implementados ciertas leyes que den la seguridad a este tipo de unidades. Como hoy hay la ley, pero no hay la activación. Yeah. Hay los jueces, pero no hay las salas. Está todo en documentos. Y más que todo, una cosa es el decir, el hablar, pero otra cosa es el de implementar. La implementación, la coordinación es muy fundamental en este tipo de acciones. Porque, como le digo, tal vez si no se erradica este mal, este cáncer que se llama terrorismo, porque el terrorismo no es solamente la acción, porque atrás hay que ver quiénes vienen. Pueden venir políticos, empresarios, financistas, narcoterroristas, que están buscando el poder. Simplemente la acción psicológica la hacen, en este caso se han vinculado a las pandillas. Ellos son los que tienen que causar el máximo pánico, porque yo necesito buscar mi objetivo final. Allá es donde uno tiene que apuntar, a las cabezas, a los financistas. Entonces, si no tenemos una muy buena ley de seguridad que proteja a la estructura, a la sociedad, no podemos dar decretos que simplemente sean tal vez unos facilitadores momentáneos, pero con repercusiones posteriores. Bien, al coronel Fausto Barresueta, ex jefe del GEO, el Grupo Especial de Operaciones de la Fuerza Terrestre, una unidad de élite que combate al terrorismo. Solo señalar
Los generales que fallecieron fueron Vaca, Vinuesa de la policía, y el general que tuvo que salir, que fue ministro de Defensa, Luis Piñeiros, del ejército ecuatoriano. Y decir finalmente también, el artículo 3 del decreto 730 dispone finalmente que los policías y militares que vayan a la cárcel tengan un trato especial. Pero aquí se está abriendo la posibilidad para que vayan a la cárcel en estas condiciones, cuando en otras sociedades como en Colombia hay un régimen especial, como hubo antes aquí. Cuando llegó la Revolución Ciudadana se liquidó la corte militar, la corte policial. Esa es la realidad que hemos vivido en el Ecuador. Coronel Fausto Barresueta, muchas gracias por la atención a la revista de Opinión Democracia e ilustrarnos sobre estas acciones en la práctica para combatir las acciones terroristas en el Ecuador. Muy amable, Fausto. Muchas gracias, Miguel. Gracias a audiencia. Muy amable. 7:20 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el doctor Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad Internacional SEC, para hablar qué debe decidir en las próximas horas la Asamblea sobre el juicio político al presidente.